Buenas noches. En estas imágenes queremos destacar dos hechos muy importantes ocurridos esta semana que está terminando. Unas en Estados Unidos, otras en Chile. Es decir, dos países colocados físicamente en situaciones bastante lejanas. Pero coincidentes ambas situaciones a que se trata de migrantes. En una pareciera prevalecer los haitianos, en otra pareciera prevalecer los venezolanos. Pero lo que sí es cierto que en ambas no solo hay haitianos ni hay venezolanos. Hay de muchos países latinoamericanos que están huyendo de una realidad terrible en sus países de origen y en la mayoría de los casos de nacimiento. Fíjense ustedes que se trata de autoridades de unos gobiernos con ideologías distintas. Esto no es un tema de ideología, esto es un tema humano. El gobierno de Piñera, de derecha. El gobierno de Biden, de centro izquierda, o socialdemócrata, como se le quiera llamar. Pero fíjense que al final las reacciones fueron las mismas. Cuando vemos las imágenes de las autoridades frente a los migrantes, pero también vemos de la gente frente a los migrantes, son espeluznantes. Son las mismas reacciones en distintas situaciones o países que no tienen nada que ver en principio una con otra. Pero sí tienen mucho que ver, porque en las dos situaciones el origen es el mismo. Se trata de personas que no por voluntad propia, sino obligados por las circunstancias, están huyendo de una realidad nefasta en sus países de origen. Distintos aspectos que varían en algunos, pero en la mayoría el fondo es el mismo. De forma tal que no se trata, repito, de un tema ideológico, se trata de un tema humano que lamentablemente las reacciones no fueron las mejores. Fueron reacciones salvajes, fueron reacciones arbitrarias, fueron reacciones que a ningún ser humano se le trata de esa manera, por mucho que algunos de ellos hayan cometido ilegalidades. Porque también se habla de migrantes ilegales. ¿Pero ilegales en qué? No son seres humanos. Y si hay una ilegalidad o una irregularidad, las irregularidades se atacan de esa manera. Las irregularidades o ilegalidades que comete una persona se atacan tomando en cuenta su nacionalidad primero que nada, y si son nacionales de otros países, se les trata de esa forma, salvaje, sin derechos, sin procedimiento. ¿Por qué se generaliza en todos los casos como si fueran iguales? Por ser pobres, por estar en la ruina absoluta, por haberse ido en chanclas o en cholas, como se dice en Venezuela, a las sandalias, y no llegaron en avión. De esa manera, o esa es la forma de justificar un tratamiento de esta manera. Porque en los aeropuertos no se ve esto. No lo he visto yo al menos. Esto nos hace ver que tenemos en Latinoamérica y en toda América, no solo América Latina, en toda América, un problema común que no lo hemos atacado con una política regional o subregional. No se trata de que cada país haga lo que le dé la gana en estos temas. Ya en estos temas no se pueden hacer las cosas como le da la gana a los países. Ya esto no es parte de una soberanía absoluta que disfrutan los países de hacer con los extranjeros lo que les dé la gana. Por muchas razones, eso no conviene ni a los mismos países que son soberanos. Y por eso es que la mayoría de los países en el mundo decidieron un buen día y en muchas oportunidades, prefiero que no pueda yo hacer cosas que podía hacer, pero saber que a futuro no solo los seres humanos en general van a tener un mejor tratamiento de sus derechos humanos, sino que mis nacionales, cuando se vean en esa situación, también van a ser tratados de la misma manera. ¿Por qué no piensan los países de esta forma? ¿Por qué piensan que estos ciudadanos que les están creando en principio problemas en un momento determinado, que no es realmente un problema, porque no todos son iguales, de aquí se pueden sacar muchos beneficios, tratan a la gente como si ellos nunca han estado o pudieran estar a futuro en la misma situación? Se trata de Chile, por ejemplo, un país que durante muchos años estuvo bajo una dictadura.
y una dictadura bastante dura y militar, como lo fue la de Argentina y como lo fue la de Uruguay. Y durante muchos años, los chilenos y de estos otros países huyeron a muchos países, entre ellos los que ahora están en esta situación terrible de miseria y de dictadura también y de hambruna. Por esa razón, ya por razones humanas y hasta religiosas, estas cosas no se deberían hacer. Por otro lado, no debemos generalizar. ¿Por qué decir que todos los migrantes son malos? ¿Por qué decir que todos los migrantes lo que traen son problemas? Los migrantes, hay muchos buenos, que son la mayoría, muchos que le pueden dar beneficios al país, como de hecho nos pasó a nosotros en Venezuela, cuando durante muchas décadas, cuando Venezuela ni siquiera Venezuela había tenido la situación que tuvo en los 70, 80, 90, ya Venezuela recibía migrantes de todas partes del mundo, y de América Latina ni se diga, porque había la frontera terrestre. En Caracas habían barrios enteros de nacionales de otros países, y ninguno pasó por esta situación que acaba de pasar en Chile. Y creaban problemas, créanme que creaban problemas, pero no se podía generalizar. Por eso, realmente lo que molesta, ¿qué es aquí? ¿Es la migración como tal o es la pobreza? ¿Por qué la gente rechaza a estos seres humanos que llegaron en una situación bastante deplorable y solo por ser pobres o por ser extranjeros son rechazados y no se les quiere ver el beneficio? Es una situación bien lamentable, bien inhumana la que está pasando o la que pasó, porque si vemos la situación de Estados Unidos es lo mismo. Se trata de un país que sufrió mucho con la pandemia, se trata de un país que mataron al presidente hace poco, se trata de un país que sufrió un terremoto hace poco también. ¿Y qué hicimos todos? Ellos tuvieron que hacer algo, porque los demás no hicimos nada. Y pasa con Cuba, y pasa con Nicaragua, y muchos de esos, inclusive El Salvador, cuyo presidente hace ver de que ahora la situación es otra, y no es verdad, porque sigue habiendo la migración centroamericana, incluyendo la de El Salvador, hacia Estados Unidos. La misma mexicana. El presidente de México hace ver que eso es un problema ajeno, que inclusive llegó a decir que reciben afganos, pero no ven el problema de la migración centroamericana, la cual incluye a muchos países suramericanos, como un problema humanitario, sino que lo ven como un problema económico. Eso llegó a decirlo el presidente de México, como si ese problema le fuera ajeno y lejano, cuando no es así, porque son los propios mexicanos también migran en cantidades impresionantes a los Estados Unidos. Por esa razón es que en los momentos actuales, cuando ya los derechos humanos son globales, no puede pensarse que la soberanía da para todo. Porque todavía a mí me impacta gente razonable, educada, que dice que cada país puede hacer lo que quiera y está en su derecho, porque eso no es verdad. En materia de derechos humanos, los países no es que no tienen soberanía, sino que decidieron compartir su soberanía con otros y hacer los tratados de derechos humanos, inclusive incorporándolos al bloque de la constitucionalidad nacional, para que estos derechos humanos se respeten no solo a los extranjeros, sino a sus propios nacionales cuando se vean en esas situaciones. Y son hechos para los ciudadanos y no para los gobernantes. O sea, los gobernantes no tienen que estar felices para que estos tratados se apliquen. Precisamente son los gobernantes los que deben someterse y no beneficiarse necesariamente de estos tratados de derechos humanos. Y esos tratados fueron hechos con el beneplácito, con la firma y con el consentimiento de los presidentes de su momento en cada país. Y la soberanía les dijo, fírmenlos, porque eso conviene al mundo. Y esto es a la gente, no a los gobiernos. Ya aquí los gobiernos no cuentan quién sea. Lo que cuenta es la gente. Y por eso es que las constituciones de la mayoría de los países ahora dicen que los tratados de protección de los derechos humanos pueden tener inclusive un valor superior a la Constitución cuando mejoran a la Carta Fundamental de cada país. Así que no es justificación para tratar a la gente de esta manera el tener la soberanía,
el yo soy el dueño de mi país y hago lo que me da la gana, porque realmente la soberanía en estos temas ya está limitada, pero limitada a favor de los ciudadanos, porque definitivamente esto es una situación que tiene que protegerse y por eso se incorporó ya al bloque de la constitucionalidad. Ya no solamente que están los tratados, sino que la mayoría de las constituciones dicen que esto es parte del bloque de la constitucionalidad nacional de cada país. Y si hace falta desaplicar la Constitución, cuando un tratado de derechos humanos, y esto incluye refugiados, asilados, desplazados, todo lo que implique protección de derechos humanos, mejora la situación de un país o de unos ciudadanos más que del país, frente a lo que diga la Constitución, se aplican los tratados de derechos humanos. Pero además ha habido reformas constitucionales o nuevas constituciones en los países donde muchas de las cosas que dicen los tratados de derechos humanos ya están en las constituciones. Entonces, ¿qué más tiene que pasar en los ordenamientos jurídicos nacionales? Ya que no es solo un tema extranjero o internacional puro, como se decía antes, que yo lo acato o no si me da la gana, así lo decían los gobernantes de antes. Pero ahora lo dicen las propias constituciones. ¿Ahora qué excusa hay? Pero también es grave ver que las sociedades se sienten totalmente inmunes a la posibilidad de que les pase lo mismo. Y no recuerdan su pasado y no piensan en el futuro. En Latinoamérica somos muy religiosos, muy de nombrar a Dios a cada rato. Pero cuando se presentan estas situaciones, entonces decimos fuera los migrantes, fuera los venezolanos, fuera los colombianos, fuera los peruanos, fuera los haitianos y así por el estilo. Ahí sí no nos acordamos de Dios, ya por razones divinas, por razones religiosas, pensando en la justicia divina, deberíamos ser y actuar de otra manera. Y resulta que tampoco. No basta lo jurídico, no basta lo religioso, sino que no sé qué hará falta, ni la moral propia de cada ciudadano, ni la humanidad propia de cada ciudadano para respetar estos temas. Y se generaliza diciendo que todos los migrantes son una plaga, como hacen ver en muchos casos. La miseria es global, como lo fue la pandemia. Vimos que la pandemia al final atacó a todo el mundo. Cuando creíamos que estábamos perfectos como países, resulta que no lo era tanto. Nuestros sistemas de salud, sobre todo en Latinoamérica, nos dimos cuenta que no servían para nada. Así que podemos estar en esa situación de miseria, y estamos en situación de miseria en muchos países. Y en muchos casos la gente ni se da cuenta. La gente se abstrae de esa realidad. Pero no solamente que la miseria es global, sino que los derechos humanos son globales. Así que no piensan los nacionales que mañana les puede pasar lo mismo. No piensan los nacionales que en la actualidad les está pasando lo mismo. Porque ya no es cuestión de pasado o de futuro, es cuestión de presente. Por eso esto tiene que ser objeto de una consideración regional o subregional, que lamentablemente en el caso andino no ha pasado con el tema de la comunidad andina. Hubo el Estatuto Migratorio Andino, pero eso tiene unos beneficios, por supuesto que los tiene, pero el tema de la migración en general a nivel regional o subregional no se ha atacado con las organizaciones, atacado en el buen sentido, considerado por las organizaciones internacionales de integración, como el mismo Mercosur también lo pudo haber hecho. En todo caso, no se puede generalizar en este problema. El problema de generalizar es terrible para todas las cosas humanas y de la vida. Hay maneras de que cuando hay personas, que ya no extranjeros, que ya no mujeres, que ya no negros, que ya no homosexuales, son personas, independientemente de todo esto que acabo de decir, manejen. Independientemente de las personas que lo hagan, hay unas leyes para aplicarles en el caso de las transgredan. Pero no se puede generalizar ni tampoco execrar personas por su origen o porque no sean nacionales de un país. Eso está totalmente prohibido en las normas globales de protección de los derechos humanos, pero además en las propias normas nacionales de los países, eso lo dice a cada rato, las constituciones y muchas leyes. Así que no hay justificación alguna para que a los extranjeros los trato de esta manera, les quemo sus cosas, y a los nacionales, bueno, veremos si los tribunales actúan. No, todos tienen que ir al sistema de sanción si es el caso que hay que sancionar. Que por supuesto, si hay migrantes que incumplen la ley, se les aplicarán las sanciones correspondientes.
pero no se puede generalizar y no se pueden aplicar sanciones inhumanas por haber cometido un error o haber cometido una irregularidad. En eso hay que seguir el ejemplo de Colombia. El caso de Colombia es ejemplar, con esa gran masa de venezolanos que le llegaron del 2015 para acá sobre todo, que ya llegan a los 2 millones de venezolanos en Colombia, que sin embargo no se dejaron llevar por estas reacciones viscerales, como la que acabamos de ver en Chile y como inclusive vimos en Estados Unidos, sino que establecieron todo un régimen jurídico que no existía para incorporar a los venezolanos, porque de eso le pueden sacar un beneficio, como pasó en Venezuela cuando en los años 50, 60, 70, 80, 90, sin contar las décadas anteriores, llegaron a Venezuela de distintas partes del mundo, no solamente de Latinoamérica y ni de Colombia, llegaron de Europa, llegaron de el Medio Oriente, llegaron del sur de Sudamérica, llegaron hasta de Centroamérica, y todos fueron recibidos, y los que cometieron delitos se les trató como venezolanos, porque eso también, no solamente se debe tratar a los venezolanos como nacionales, a los que cometen para los beneficios, sino también para el tratamiento si llega el caso a ser delincuentes o a violar la ley, y no tener unas sanciones más duras para los extranjeros, o que no haya delitos si son extranjeros, si son nacionales, pero sí para los extranjeros, si hay reacciones contra los extranjeros. Y otro problema, se tienen muchos problemas a veces en los países latinoamericanos desde hace tiempo, y ahora todo es la culpa de los migrantes. La delincuencia, culpa de los migrantes. La escasez, culpa de los migrantes. Y así por el estilo. Cuando sabemos que nuestros problemas en Latinoamérica son de años y son de fondo, en unos países más que en otros. Pero ahora todo es culpa de los migrantes, cosa que tampoco es cierta. Pero dentro de lo malo que ocurrió esta semana en este sentido, que pudiera decir muchas cosas más, ocurrieron cosas que al menos fue un alivio, porque la gente no piensa en el problema de fondo. ¿Por qué esto ocurre? ¿Acaso es que 7 millones de venezolanos, sin contar los migrantes de otros países, porque repito, tanto en la frontera de Estados Unidos con México, no solo hay haitianos, que lo de los haitianos es relativamente reciente, aunque ya venía ocurriendo, hay cubanos, hay colombianos, hay peruanos, hay centroamericanos en general, sobre todo de Nicaragua, de Guatemala, del propio México, hay de todos los países. Ahora, ¿a qué se debe esto? Pero hay países concretos que hay un problema de fondo que nos hemos hecho los locos. Y ven a estos señores, y a estas señoras, y a estos niños, y a estos bebés cruzando el río, y dicen, ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Así será la situación para llegar a eso. Eso no lo piensan. Y en varios casos, algunos es simplemente un problema económico en los países, probablemente, como hace ver el presidente de México. Pero en muchos países son problemas de dictaduras, son problemas de tiranías, son problemas de totalitarismos. Y muchos de estos ciudadanos no les quedó más remedio porque no son dictaduras que solucionen problemas, sino todo lo contrario. Y tienen que huir. Y frente a esto, pocos han reaccionado como debe reaccionarse. Porque todos hacen las reuniones internacionales, se toman la foto y como si no estuviera pasando nada. Y sigue todo corriéndose la arruga, como se dice por ahí. Pero hubo dos reacciones muy interesantes en la CELAC el pasado fin de semana, del presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay, e indirectamente el presidente de Ecuador, que no se destacó mucho, pero algo dijo. Pero sobre todo los dos primeros. Fue ejemplar su reacción en la reunión del CELAC. Inclusive se quiere acabar desde ciertos países, más que países de gobiernos, con la OEA, que precisamente es la que tiene el sistema de protección de derechos humanos en América Latina. ¿Casualidad? Pues no es casualidad. Porque esos son los mecanismos que le amarran las manos a los gobernantes para no ser arbitrarios. Pero ¿cuál es la primera reacción? Por supuesto, tratar de eliminarlos. Y eso no se puede hacer. Y los presidentes lo dejaron claro. No estamos aquí para eliminar a la OEA. Nuestra presencia aquí no es para considerar a la OEA que no sirva o que se va a modificar, no. Se pueden hacer las dos cosas. Y de hecho,
finalmente de la reunión no salió ninguna decisión en contra de la OEA, porque estos presidentes la evitaron. Pero también declararon que no estaban allí reconociendo ningún régimen dictatorial de los presentes, porque estaban allí presentes algunos dictadores, ni estaban reconociendo o dando a entender que aprobaban esos regímenes en varios países, que son el fondo del problema precisamente que están pasando en Chile, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en México. Ese es el problema que hay que atacar y ese es el problema que no se ha hecho. De manera que es duro, es triste, es indignante ver que, por ejemplo, en la tierra donde Andrés Bello, venezolano de a carta cabal, aportó tanto a ese país, ahora se considera a todos los migrantes venezolanos, como vemos en esta foto, fuera los venezolanos de Chile. Qué doloroso es ver esto, porque tratamos muy bien a los chilenos en Venezuela, los apreciamos y muchos todavía se quedaron allá, porque definitivamente de la migración siempre hay gente buena, y es la mayoría. Pero nos olvidamos de eso y ponemos pancartas como esta que duelen en el alma. Desde que vi esa foto anoche, créanme que hasta tuve problemas para dormir. Porque generalizar de esta manera es de verdad barbarie. Porque esto mismo le puede pasar a los propios chilenos y les pasó, como vemos en estas otras fotos, con la dictadura de Pinochet. Y todo eso se olvidó. Inclusive bajo el régimen de Allende tuvieron problemas de comida, tuvieron que hacer colas, porque ya iban camino al régimen socialista o soviético, además tipo soviético, cubano, que es el venezolano actual. De manera que de verdad alarma, pero a la vez un alivio, un bálsamo que a la vez haya ocurrido en el CELAC y también en la ONU con el discurso del presidente Duque, que también fue muy duro y muy directo, para que este problema, al menos una parte, que ya se sabe cuál es el fondo y ya se sabe qué es lo que pasa, se pueda hacer algo y tener actitudes más convincentes. Esta situación que vimos en estas fotos y seguimos viendo en estas imágenes contrastan con esas actitudes tontas, frívolas, de niñatos sacando cosas en los países, cuando está pasando estas cosas, sobre todo en los youtubers, como se llama ahora, o los influencers, que no sé si de verdad son influencers. Pero miren esta realidad que no ha desaparecido, porque ahora existan, como el caso de Venezuela, que se hace ver que todo ya está normal, porque ahora hay unos supermercados vendiendo los productos carísimos en dólares, porque hace 3 años había escasez absoluta. Pero no hay gasolina, pero no hay luz, pero no hay agua, no hay vacunas, y pare usted de contar. Ni siquiera efectivo para pagar en efectivo las cosas, ni transporte público. Y bueno, tantas cosas que podría decir acá que siguen iguales o peores. Y se sigue diciendo que todo eso se ha normalizado. Pero no solo en Venezuela, eso se ve también en otros países, porque vemos que este es un problema no solo global, sino en concreto en nuestro caso del subcontinente latinoamericano, en la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo después de la pandemia, que lo dije en un programa anterior de Torre de Control, el problema no se solucionaba con cuarentenas ni con toques de queda. Eso lo que generó fue mayor miseria, mayor ruina, y la pandemia siguió, porque el problema de la pandemia no era ese, era otro, era atención médica, era estructura hospitalaria y por supuesto vacunas que está habiendo en muchos países. Pero cuando no las hubo, esa no era la manera de atacar, porque miren toda la miseria que ha generado. Ahora esta miseria está en todas partes de Latinoamérica. Y otra cosa para terminar, decir que todos los problemas de un país son culpa de los migrantes es otra barbaridad. Las cifras nacionales dicen, en la mayoría de los países, y me consta en Colombia, y por eso el gobierno nacional colombiano, pese a tener gobernantes municipales, sobre todo con xenofobia, que aplican la xenofobia, no voy a decir nombres, pero los hay, son minoritarios, pero los hay. Pero el gobierno nacional colombiano ha seguido con su política de favorecimiento de la migración venezolana porque tiende a ser positiva en la mayoría de los casos.
Y las cifras dicen que es así, que los delincuentes venezolanos en Colombia es una ínfima minoría. Lo dicen las cifras de Migración Colombia, lo dicen las cifras de la policía, lo dicen las cifras de los militares, de la Fuerza Armada. Por eso es que los países no cometan el error de que sus propios problemas, achacárselo a una situación de migración, que no toda es mala, la mayoría es buena, y tienen otro problema de fondo propio, que es el que hay que atacar. Buenas noches.